Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Mindfulness Podcast. En este episodio 8 de la segunda temporada os invito como siempre a que tengáis unos instantes a la semana de introspección, de autoconocimiento. Vaya, sin duda no se me ocurre nada más importante que esa mirada interior. Una mirada interior que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no puedo decirte dónde está tu mirada interior. Sí que podemos pasear juntos ciertos momentos, acompañarte a ver dónde se encuentra, pero al final esa mirada interior, encontrar esa mirada interior, depende de cada uno de nosotros. Y eso hace que el camino sea de lo más interesante. Estamos en una época de transición, una época de celebraciones, en muchos casos bastante inconscientes. Uno no sabe por qué está celebrando el qué y al final se pierde un poco esa perspectiva de lo que significa una celebración. Así que vamos a leer, para empezar, una frase que me parece muy interesante de Thomas S. Monson. Es muy sencilla. La Navidad es el espíritu de dar sin pensar en recibir. Es la felicidad porque vemos la felicidad en los demás. Es olvidar el yo y encontrar tiempo para los demás. Es descartar lo innecesario y enfatizar los verdaderos valores. ¿Os recordáis? Seguramente recordáis cuando digo que la meditación o meditar no es algo que se haga, sino un estado de la consciencia. Pues fijaros, os invito a que la Navidad sea algo parecido, que también sea un estado de la consciencia en el que nos sumergimos y en el que podemos sumergirnos durante todo el año. La Navidad es al final un momento del año en el que se suelen despertar pensamientos, emociones que tenemos ahí, de alguna manera estancados. En muchos casos y para muchas personas la Navidad no es una época demasiado positiva o buena, ya lo sabéis seguro, algunos de vosotros. Lo que tenemos que hacer con la Navidad es entender que es una oportunidad del año de trabajarse en diferentes ámbitos. Es decir, la Navidad es una época en la que la sociedad, esta sociedad que tenemos tan anestesiada, tan dormida, despierta un poco a su emocional. Y por eso uno se siente a veces tan incómodo en este aspecto. Lo que pasa es que la sociedad no te va a dar la respuesta, la sociedad no te va a dar la solución. ¿Y cuál es la solución? La introspección. En este caso podemos aprovechar la Navidad, esa época en la que las emociones se permiten un poco en lo que es la sociedad, para trabajarnos nosotros mismos. Es un estado en el que podemos aprovechar para cerrar un ciclo y abrir otros. A nivel interior, esto se refleja en la parte social del año nuevo o el año viejo, como cada uno quiera verlo. Tenemos la oportunidad de cerrar un año y de abrir otro. Al final, podría ser en cualquier otra fecha de este año que nosotros inventamos como sociedad. Cada sociedad, cada cultura, a lo largo de los años ha tenido sus propios principios y finales. De alguna manera parece que el ego necesita empezar y acabar cosas. La consciencia en sí misma es eterna, no tiene fin, no tiene principio, y cuando uno observa desde ese observador, puede entender estos ciclos. Y también entiende que es sano, que es saludable, poner fin a los ciclos y empezar otros. Está claro que el ser humano dormido, el que ronca allí a un lado, no lo va a ver. Pero es muy sano cerrar ciclos y abrir ciclos y tomar y ser conscientes de que uno cierra estos ciclos y los abre. Al final, cada uno tiene sus rituales, cada uno tiene sus formas. Desde el punto de vista de alguna otra persona exterior a ti, pueden resultar absurdos o ridículos. Pero ten tus rituales, de inicio y de final. Si sientes que algo tiene que cerrarse de una manera determinada, ciérralo. Después abre aquello que tengas que abrir de esa manera que tú sientes que tiene que abrirse. Como veis, este espacio Mindfulness va de cierres y aperturas. Os invito en esta época navideña que estamos emitiendo el programa, después si lo escucháis en otra época también podéis tener
este concepto, esta visión de la vida, de los ciclos, pero os invito especialmente en las fechas señaladas a que tengáis vuestros propios rituales de apertura y de cierre. Eso hace más poderoso el cambio de ciclo. Eso hace más poderosa la Navidad. Eso hace más poderoso un cierre de año y un comienzo del otro. Personaliza tus ciclos. Haz los tuyos. Que sea tu momento en el que acabas y dejas ir y en el que abres y empieza algo totalmente diferente para ti y para todo lo que te rodea. Y antes de sumergirnos en el resto de secciones, te recuerdo que en la descripción tienes un enlace para apuntarte al programa Mindfulness Fundamentals, a ese curso que voy a lanzar y que básicamente en él descubrirás esa llave que te lleva a tu interior. Ojo, no te voy a llevar yo a tu interior, pero sí que te voy a dar las herramientas necesarias, te voy a equipar con todo ello, con todo aquello que necesitas para caminar hacia tu interior. Después de muchos años de experiencia, he sintetizado en unas clases, en un mes juntos, esa experiencia interior muy bien resumida, con todos los pasos necesarios para entender el mundo que nos rodea, la arquitectura interior del ser humano y cómo ir paso a paso hacia adentro con seguridad, que esto también es importante. Así que ya lo sabes, apúntate en la lista prioritaria de más abajo porque es ahí donde voy a enviar el correo con la mejor proposición que te haré para participar de este curso. Así que ya lo sabes, apúntate aquí abajo. El acto de crear tiene en sí mismo algo de lo que estamos hablando hoy en el programa, algo de comienzo y destrucción. Me parece que todas las religiones y culturas tienen en su interior, en su esencia, esta semilla, la semilla de la creación y de la destrucción. Podemos observar cualquier religión o filosofía y todas tienen un comienzo y un final. Os invito a que lo entendamos de forma metafórica para entender la metáfora interior que conlleva cada religión o cada filosofía. Al final, para que exista en este mundo, todo tiene que tener un comienzo y un final. Fijaros, en el acto de crear, en el libro del creador Rick Rubin, hay semillas de oro que explican muy bien todo esto de la creación. Pero antes de leeros este texto y hablar un poquito de él, os voy a hablar de su autor, de Rick Rubin, que fue un influyente productor discográfico estadounidense, fue y es, conocido por su amplia gama de colaboraciones musicales. Es una persona que se ha atrevido a trabajar con muchos géneros, desde Metallica, hasta con los Beastie Boys o todo tipo de hip hop, los Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, etc. Su estilo de producción es muy llamativo, porque tiene que ver mucho con la creación, con todo esto que estamos hablando aquí. Rubin ha sido reconocido no solo por sus varios premios Grammy, sino por su trabajo en la parte creativa, en la industria de la música, que ya sabéis, pues esta visión creativa es tan importante. Su influencia en la música moderna es muy amplia. Muchos otros productores musicales han tomado ejemplo de cómo trabaja Rick Rubin. Y Rick tiene el libro, como decía, El acto de crear, un libro que publica en España la editorial Diana y que es una joya. Absolutamente tiene
textos como el que vamos a disfrutar ahora, uno de esos textos maestros que son joyas para el oído. Así que os invito a que os relajéis y a que disfrutéis de este texto de Rick Rubin que él ha titulado Sintonización. Imagina el universo como un despliegue creativo sin fin. Los árboles florecen, las células se reproducen, los ríos reciben nuevos afluentes. El mundo late con el aliento de su energía productiva que dirige todo cuanto existe en este planeta. Cada manifestación de ese despliegue actúa por cuenta del universo. Cada elemento a su manera, fiel a su propio impulso creativo. Igual que los árboles dan flores y frutos, la humanidad crea obras de arte. El puente Golden Gate, el álbum blanco de los Beatles, el Guernica, Santa Sofía, la Esfinge, el transbordador espacial, la autopista, Claro de Luna, el Coliseo de Roma, el destornillador de Estrella, el iPad. Mira a tu alrededor. Hay infinidad de logros magníficos que admirar. Todos y cada uno son reflejo de la humanidad siendo fiel a sí misma. Igual que lo es el colibrí cuando construye su nido, el melocotonero que da fruto o un cumulonimbo al producir lluvia. Cada uno de los nidos, melocotones, gotas de lluvia y obras de arte es distinto al resto. Algunos árboles parecen dar frutos más hermosos que otros y algunos seres humanos parecen escribir obras más importantes que otras. Pero el sabor y la belleza están en la percepción del que los experimenta. ¿Cómo sabe una nube cuando tiene que descargar agua? ¿Cómo sabe el árbol cuando empieza la primavera? ¿Cómo sabe el pájaro que ha llegado la hora de construir un nuevo nido? El universo funciona como un reloj. Todo tiene su momento oportuno. Y hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para construir y un tiempo para derruir. Un tiempo para bailar y un tiempo para entristecerse. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntarlas. Nosotros nos fijamos esos ritmos. Somos partícipes de un acto creativo más grande que no dirigimos, sino que nos dirige a nosotros. El artista forma parte de un programa cósmico, igual que cada elemento de la naturaleza. Si tenemos una idea que nos emociona y no la plasmamos, no sería raro que la idea se expresara a través de otro creador. Cuando eso sucede, no se debe a que el otro artista nos haya robado el concepto, sino a que ha llegado el momento de que esa idea vea la luz. En este gran despliegue, las ideas y los pensamientos, los temas, las canciones y otras obras de arte existen en el éter y maduran en el tiempo adecuado, listos para expresarse en el mundo físico. Como artistas, nos corresponde a nosotros absorber esa información, transmutarla y compartirla. Todos somos traductores de los mensajes que nos envía el universo. Los mejores artistas suelen ser aquellos que poseen las antenas más sensibles para captar la energía que resuena en cierto momento. Muchos grandes artistas empiezan desarrollando antenas sensibles no para crear, sino para protegerse. Deben salvaguardarse porque todo les duele más. Lo perciben con mayor intensidad que los demás. Como habéis podido escuchar, Rubin aquí da una clase magistral de lo que supone el acto creativo. Un acto que va más allá del entendimiento de la mente del ser humano. Un acto que nos invita a levantar la mano a lo alto y captar esas ondas imaginales que navegan el universo para ver cuál de ellas está dispuesta y preparada para que a través de nosotros sea expresada.
Esto, más allá de ser poético o de parecer una poesía, una metáfora de la creación, Rubin o yo mismo creemos firmemente en que la energía que hay ahí está preparada de alguna forma para ser transmutada a través de canales como nosotros, los seres humanos. Ese acto creativo tiene mucho de lo que estamos hablando en el programa de hoy. Tiene mucho de inicio y fin, de creación y destrucción. Y es que al fin y al cabo, el universo en sí mismo es esto. Vivimos en una obra de arte inmensa, universal, que instante a instante se crea y se destruye. Es curioso cómo en esto de los cuentos, en la época en la que vivimos actualmente, parece que estamos como invertidos. Es decir, vivimos en lo que se llama comúnmente el mundo al revés. Queremos y pretendemos, cuando leemos un cuento antiguo, un cuento de los hermanos Grimm o incluso anteriores, reformularlos de alguna manera. Porque, bueno, para la época actual, pues pueden sonar machistas o mal hablados o cualquier otra absurdez varia. Tenemos que entender que los cuentos de sabiduría están escritos de una forma simbólica. Tenemos que entender las energías que en ellos se mueven, masculinas, femeninas, simbólicas. No podemos pretender cambiar un cuento, sobre todo porque están hechos de una forma, están configurados de una manera, no como nos parece a nosotros, sino como tiene que ser. Por lo tanto, cuando leamos un cuento de sabiduría, recordemos que es un cuento. Es un símbolo. Nos quiere decir algo más de lo que hay en esa historia. Y si pretendemos manipularlo de alguna forma, tendremos otra cosa, no ese cuento. Es importante entender que los cuentos de sabiduría están hechos para que entendamos algo más allá de ellos. El aparente machismo, el aparente pues discriminación racial que pueden tener algunos, están ahí para hacernos llamar la atención sobre algunos temas. Curiosamente, no tiene que ver básicamente con los temas en apariencia presentados, suele ser algo más allá. Por ejemplo, en los clásicos de Nasruddin, si tuviéramos que asumir la literalidad del cuento, veríamos que Nasruddin es un poco inepto y un poco tonto. En resumidas cuentas, cuando nos damos cuenta que más allá de su aparente ingenuidad, es un gran sabio sufí, un gran maestro. Así, con todos los cuentos de sabiduría. Os invito a que reflexionéis sobre esos cuentos, si los leéis o los escucháis, de esta manera, de una manera simbólica. El cuento que viene a continuación, sin duda alguna, es para entenderlo de esta forma, de la forma simbólica, porque el mensaje final no es el aparente, obviamente, como vais a ver a continuación, sino que es un mensaje simbólico. Tenemos que entenderlo, simbólico. Así que dicho esto, dejo a mi querido Óscar Martín, a nuestro colaborador en Espacio Mindfulness, que nos relate este maravilloso cuento de sabiduría. Así que lo disfrutamos y luego lo comentamos. El origen del origen. Un enamorado estaba relatando a su amada todo lo que había hecho por ella. He hecho muchas cosas por ti. Por culpa tuya he sido blanco de muchas flechas. Mis bienes han volado y mi dignidad al mismo tiempo. ¡Ah! ¡Cuánto he sufrido por tu amor! Ya no hay noche ni día que me traiga una sonrisa. Así enumeraba la lista de los amargos brebajes que había tenido que absorber. No hacía esto con el fin de culpabilizar a su amada, sino más bien para probarle su sinceridad.
pues la sed de los enamorados no colma ningún instinto. Describía sus penas sin cansarse. ¿Cómo podría un pez cansarse del agua? Cuando había terminado de hablar de sus desengaños, añadía: «Y aún no te he dicho nada». Era como la candela que ignora su llama y se funde en lágrimas. Su amada le respondió: «Es verdad, has hecho todo eso por mí, pero ahora préstame atención y escucha esto. Tú no has ido hasta el origen del amor, y todo lo que has hecho es aún poca cosa». «Dime cuál es, pues, ese origen». «Es la muerte, la desaparición, la inexistencia. Has hecho todo para probar tu amor, salvo morir». En aquel mismo instante, el enamorado rindió el alma en la alegría, y esta alegría le quedó eternamente. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el cuento de sabiduría? ¿Ahora habéis entendido mi introducción? Tenemos que entender que todo es simbólico. Esos cuentos, la historia que vivimos nosotros, la que nosotros mismos nos contamos a nosotros mismos. Evidentemente, esta pareja, este hombre, esta mujer, este gran mensaje, profundo mensaje de ciclos, de principios y de finales, nos da claves mucho más allá de lo que es el cuento. Evidentemente, la mujer no le está invitando al hombre a que le demuestre su amor muriendo. Esto no es lo que quiere decir el cuento. Podría parecerlo en su literalidad. Pero tenemos que tener en cuenta que la literalidad no es el objetivo principal de un cuento simbólico. Tenemos que entender más allá de lo que se cuenta. Y lo que se cuenta aquí está claro. Para amar algo verdaderamente, tenemos que acabar con todas esas pretensiones de amor, con todo ese pasado que arrastramos. De hecho, aquí se puede ver claramente en las pretensiones del chico, egoicas todas ellas. Esa energía femenina de un plumazo tumba con todas esas pretensiones y le expone ante el final de cualquier hecho, que para hacer algo de verdad, para imbuirse en este momento, hay que morir al pasado, a todo aquello que se ha hecho. Allí está el verdadero enigma de todas las cuestiones que vivimos. Enigma porque la mente lo vela, lo tapa, no permite que veamos con claridad, porque en nuestra mente misma están nuestros propios aprendizajes. Intento muchas veces exponer que todo eso que calificamos como negativo o malo no es exactamente negativo o malo, que sí que lo vivimos como tal y es nuestra experiencia, pero sobre todo tenemos que entender que esto que es negativo o malo es aprendizaje. Si lo entendemos, si vamos más allá y nos atrevemos a cruzar el umbral, saldremos renovados. Habremos muerto a una parte de nosotros que se habrá integrado en nosotros mismos, que es básicamente de lo que habla el cuento, de esa integración. Eso es lo importante, incluso no nosotros. Esa integración es lo importante. Y esto se consigue mediante esos ciclos, esos principios y finales. Todo acaba, todo empieza, pero en el fondo todo es un cuento que nos contamos a nosotros mismos para poder hacer que suceda esta historia. Así que, en esta historia, seguimos.
Paseando por esta calle de espacio mindfulness, uno tiene esa sensación de andar hacia adentro. Os hablo de algo personal. Siempre es un camino hacia el interior. La parte buena es esa. La parte mala es que parece que siempre se camina y nunca se acaba. Depende de dónde te conectes con tu interior, tendrás esa sensación o otras sensaciones más esporádicas, más temporales. Habiendo trabajado durante todo este episodio los ciclos, entendemos mejor que depende un poco de la percepción que tengamos de los ciclos, puede parecer que empiezan, que acaban o que son eternos, directamente, que no acaban nunca, que de hecho no hay ni ciclos, por decirlo de alguna manera. Pues bien, la decisión es absolutamente personal. No hay algo bueno o malo. Después de haber escuchado diferentes versiones sobre la creatividad, sobre el nacimiento de los ciclos, sobre la muerte de los mismos, no hay algo bueno o malo. Otra de las cualidades del universo es que tú haces bueno o malo el momento presente. Solo tú, nadie más tiene la capacidad de hacerlo. Eres tú el que se cuenta las historias. La forma en la que te las cuentas también depende de ti. ¿Esto qué es? ¿Una buena o una mala noticia? Bueno, depende de ti también. No hay una respuesta. De hecho, en el universo no hay una sola respuesta absoluta, salvo la misma existencia como tal del universo. Pero como el ser humano se mueve, se motiva a través de estos ciclos imaginativos y mentales nos invitan a integrarnos y a crecer sobre nosotros mismos, podemos aprovecharnos de ello. Cada vez, con más consciencia, podemos sumergirnos en estos ciclos para ir ascendiendo o expandiéndonos, como prefieras. Así que, en la meditación guiada de este episodio 8, te invito a esto mismo, a que nos expandamos. Nos preparamos para esta meditación. En la meditación de esta semana vamos a renovarnos. Vamos a cambiar de ciclo, a acabar uno y a empezar otro. En primer lugar, escoge un lugar tranquilo, un espacio apto para este ratito de entrenamiento. Ya sabes que la meditación es un estado de conciencia, ya lo sé, pero cuando entrenamos, vamos a practicar meditación, vamos a intentar que todas las condiciones a nuestro alrededor, en nuestro entorno, sean lo mejor posibles. Eso sería lo mejor. A partir de aquí, necesito que tu espalda esté erguida, que tu mentón esté recogido y que te asientes, ya sea en el suelo o en una silla. El sentarse que sea consciente. Con tu espalda ya erguida, vas cerrando los ojos, cerrando bien la boca y vamos a empezar a respirar por la nariz. Inspiras profundamente por la nariz y exhalas por ella lo más largo que puedas. Ante todo, tampoco fuerces tu respiración. Tan solo intenta que sea de forma natural, nada más. Con los ojos ya cerrados,
Y con esta respiración profunda nos sumergimos en nosotros mismos. Allí están, puedes observarlos, nuestros pensamientos, siempre revoloteando. Permite que sean. Déjalos estar allí, a un lado. Al generar este espacio, permitimos que los pensamientos y las emociones se expresen tal y como son, sin que tú los manipules. Están ahí, en su expresión más pura. Y tú, observador, observas. Vamos a tener la oportunidad de renovar el ciclo que vivimos. En esta renovación, observa tu entorno y tu alrededor. Cuando cuente 3, vas a hacer que ese entorno desaparezca sutilmente hasta que no quede nada de él. Un lienzo en blanco. Atención. 1, 2, 3. Observas cómo todo a tu alrededor se desintegra, se disuelve. No queda nada. En esta observación, ahora estás contigo, recogido. No hay nada más, solo tú. Siente tu sensación. Siente lo que se mueve en tu interior. Es todo lo que existe. Nada más. En esta observación, desde esta observación, tiene que nacer lo nuevo. Desde tu mundo interior hay que generar el nuevo mundo. Desde ese sueño consciente interior, tiene que despertar el nuevo amanecer. Cuando cuente 3,
Desde esa renovación nacerá tu nuevo mundo, en apariencia quizá igual que el anterior, pero ya diferente para siempre. 1, 2, y que renazca ese nuevo mundo, ese sueño sobre ti. 3. Observa tu creación. Observa tu nuevo mundo. Y en esta nueva consciencia de ti, vas regresando a la realidad, a la vida, al transcurso de Cronos, al tiempo, con toda una nueva creación por experimentar, por vivir. Regresa de la meditación. Mantén y sostén el nuevo mundo. No lo cambies. Ahora que tu base sea esa, tu nuevo pilar, una energía renovada, un final que da pie a un comienzo. Adelante, regresa. Y ya poco a poco nos situamos aquí y ahora, con una nueva energía, ¿verdad? Si te has introducido en la meditación con verdad, con honestidad, sentirás que esa energía en tu interior ha cambiado también tu mundo exterior. Y es que en el fondo son recíprocos. El mundo exterior nace de esa parte interior que nosotros contemplamos. Contemplamos absolutamente todo el tiempo. Os recuerdo que desde el enlace de la descripción podéis daros de alta en el curso Mindfulness Fundamentals para que recibáis toda la información sobre este curso. Eso sí, os pido paciencia, que mi concepto del trabajo minimalista hace que yo sea el encargado
de hacer todas las tareas de esta marca. No veréis algo que no sea mío. Así que lo sepáis, esto también supongo que tiene su mérito y tiene su coste. Por supuesto, tiene su coste en cuanto al trabajo y el tiempo que esto requiere. Lo hago con mucho cariño. Eso también supongo que lo notáis y lo sentís. Así que gracias por estar aquí, gracias por renovar un ciclo. Estéis donde estéis, en el camino, empezar o acabar, en el fondo son metáforas de la misma cosa, de esa consciencia que observa. Te invito a que seas ese observador y que desde esa observación puedas ver cómo los ciclos van progresando. No es algo que empiece para siempre o que se acabe para siempre. Es un constante movimiento por encima de una eterna quietud que es la consciencia. Y seguimos en ella. Hasta la semana que viene.